Listo, empezamos. Ustedes me avisan. Cuando guste, doctor, somos 14 personas en la reunión. Gracias. Muy bien. Vamos a desarrollar dos temas importantes. Ambos considerados como las causas más frecuentes de insuficiencia renal crónica terminal con tratamiento sustitutivo. O sea que van a llevar al paciente a la enfermedad, a la hemodiálisis. Primero hablaremos sobre nefropatía diabética. La nefropatía diabética viene a ser una de las complicaciones microangiopáticas más frecuentes que tiene la diabetes. Ustedes ya conocen que la diabetes es una enfermedad sistémica que produce complicaciones tardías, no solamente a nivel renal, sino en diferentes órganos. Pero ahora nos vamos a centrar solamente a nivel renal. ¿Ya? Entonces, la nefropatía diabética es una complicación microangiopática de la diabetes. ¿Cómo lo vamos a definir? Probablemente en el transcurso de su vida y de su labor asistencial, ustedes van a enfrentarse a pacientes diabéticos y van a tener que hacerle seguimiento de cómo es la evolución de su enfermedad, pero sobre todo ver cómo se está afectando el riñón. Y para ello ustedes van a tener que estar dosando de forma rutinaria y frecuente la albúmina en orina. Un paciente que comienza a presentar albuminuria persistente igual o superior a 300 miligramos en 24 horas o a 200 microgramos por minuto, que puede estar acompañado de retinopatía diabética o no, en ausencia de otra enfermedad renal, pues ustedes van a decir, este paciente diabético ya está cursándome con diabética. Esta definición es tanto para la diabetes tipo 1 como para la diabetes tipo 2. Los pacientes diabéticos en la mayor parte de la población frecuentemente se acompaña de hipertensión y este es otro factor que va a agravar la función renal disminuyéndola. Entonces, debemos recordar cuál es la definición cuantitativa de microalbuminuria y proteinuria. Cuando nosotros queremos hacer este tipo de dosaje y hacer el seguimiento de nuestro paciente, nosotros le pedimos orina de 24 horas a nuestro paciente. Señor, señora, por favor, usted me va a comenzar a juntar su orina en estas botellas desde ahora 8 de la mañana hasta mañana a las 8 de la mañana. Y el paciente viene pues con sus 2 o 3 botellas cargadas, ¿no? Las presenta en laboratorio se hace el dosaje y se cuantifica. Lo normal es que la albuminuria sea menor de 24 horas, menor de 30 miligramos en 24 horas. Cuando un paciente tiene un rango entre 30 a 300, hablamos de microalbuminuria. Y cuando la proteinuria es mayor a 300, hablamos de proteinuria establecida. Es la única forma de cuantificar la microalbuminuria y proteinuria, ¿no? Pues también lo pueden hacer por orina minutada, acá están los valores, y haciendo una diferencia entre la albúmina y la creatinina urinaria. Miren ustedes cuál es la prevalencia de la microalbuminuria. Es mayor en la diabetes tipo 2, llegando hasta 25%, y en la diabetes tipo 1, 13%. Sin embargo, cuando evaluamos macroalbuminuria, observamos que la incidencia es muy similar, 15% en ambos tipos de diabetes. Pero lo que tienen que recordar ustedes y no olvidarse es que la primera causa de la población, la primera causa para que un paciente llegue a enfermedad renal crónica terminal
y use hemodiálisis es la nefropatía diabética. En todos los países, en Europa, en Estados Unidos, en el Japón, cerca de un 25 a 45% de los nuevos pacientes que van a iniciar tratamiento de diálisis son diabéticos, sobre todo diabetes tipo 2. ¿Ya? Entonces, primera causa de enfermedad renal crónica terminal en hemodiálisis, ¿cuál es? Diabetes mellitus. Y en este cuadro, lo que queremos presentarles es la evolución natural de la enfermedad. La flecha de arriba nos marca el desarrollo de la diabetes tipo 2, ¿no? Observen ustedes cómo en primera instancia se originan cambios funcionales, los cuales si continúan van a comenzar a provocar cambios estructurales, más aún si están acompañadas de hipertensión. Entonces, y como nuestro primer marcador es la albuminuria, observamos que el desarrollo de la microalbuminuria se comienza a hacer proteinuria franca. Y conforme esta progresa, también progresa la disminución del filtrado glomerular y con ello la insuficiencia renal hasta llegar a ser terminal. Y conforme se dan todos estos cambios funcionales, estructurales, presencia de microalbuminuria hasta proteinuria y la progresión de la insuficiencia renal, los riesgos cardiovasculares del paciente comienzan también a incrementarse. ¿Qué sabemos de la fisiopatología? Lo que sí tenemos claro es que la fisiopatología es compleja. Intervienen numerosos mediadores y trastornos. Sin embargo, hay dos factores importantes que son los principales iniciadores de la nefropatía diabética. Por un lado, la hiperglicemia y por el otro lado, la hipertensión, ¿no? Ambos provocando fenómenos hemodinámicos como hiperfiltración o fenómenos no hemodinámicos como estimulación de una serie de factores, dentro de ellos de los factores de crecimiento y las citocinas, los cuales van a provocar albuminuria y proteinuria. Recuerden ustedes que cuando existe proteinuria, esta proteinuria es tóxica para los túbulos y el intersticio. Y si uno mantiene esta presencia de proteínas a nivel renal, lo que vamos a hacer es acelerar la progresión hacia la insuficiencia renal. Entonces, esos son los dos mecanismos más importantes para llegar a insuficiencia renal. Y acá en este cuadro se trata de agrupar todos los mecanismos implicados en la patogenia de la nefropatía. Recuerden que la diabetes mellitus es una enfermedad que tiene un fondo genético y que puede ser provocado por déficit de insulina o por aumento de la resistencia a la insulina. Sin embargo, ambos mecanismos van a provocar alteraciones hemodinámicas y alteraciones metabólicas que a la larga, merced a todo el intrincado proceso que desencadenan, ambos van a llevar a la fibrosis y túbulo intersticial y con ello progresivamente a la insuficiencia renal crónica terminal. ¿Cuál es la lesión característica que tenemos en la diabetes tipo 1? La lesión característica es la glomeruloesclerosis nodular o nefropatía de Kimmel-Wilson. ¿Cómo se caracteriza esta lesión? Por la presencia de nódulos, presencia de lesiones nodulares dentro presencia de lesiones nodulares entre los capilares glomerulares, dentro de los capilares, ¿no? Entre los capilares, que estas comienzan a crecer y progresivamente colapsan
la luz, el vaso de la arteria, ¿no? Y vean ustedes cómo van colapsando hasta hacer desaparecer algunos glomérulos, ¿no? Glomérulo normal comienzan a presentarse por fuera de los vasos a nivel del mesangio y del tejido intersticial, nódulos que van a ir colapsando los vasos y a la larga van a provocar la vasoconstricción o el cierre de la luz de los vasos. En la diabetes tipo 2, estas lesiones solamente las vemos aparecer en el 30% de las pacientes. El 70% de los pacientes van a presentar lesiones vasculares inespecíficas e intersticiales con una mínima afectación glomerular. ¿Ya? Entonces, esto generalmente se explica por qué. Porque los pacientes que tienen este tipo de problemas recurren a la biopsia renal solamente cuando hay duda de su nefropatía. Entonces, por eso probablemente no se encuentran las mismas lesiones tanto en la diabetes tipo 1 como en la diabetes tipo 2. Esto es para mostrarles un esquema de cómo se va estableciendo la glomerulonefroesclerosis diabética, ¿no? Son dos tinciones diferentes en los cuales se va a ver cómo se van acentuando o se van asentando las lesiones nodulares y van ocluyendo los vasos de los glomérulos. Vete para allá. En el cuadro clínico tenemos establecidas dos fases totalmente bien demarcadas. Una de ellas es la fase preclínica, en las cuales el paciente puede cursar con normo o microalbuminuria, y una fase clínica, caracterizada por la presencia de albuminuria, ¿no? Sin embargo, cuando nosotros estamos frente a un paciente que tiene diabetes, hay que evaluar sus principales factores de riesgo. ¿Y en ellos cuáles están? Ser pues diabético tipo 1, tipo 2, dosar cómo está su albúmina en orina, si es superior o es microalbuminuria, el sexo, la agregación, si además tiene acompañado o no hipertensión, su raza. Entonces, tras una primera fase preclínica que generalmente dura 5 años, comienza a aparecer la microalbuminuria. Y lo que quiero que recuerden acá, que la microalbuminuria es la primera señal que va a mostrar el riñón acerca de que existe disfunción microvascular. Todo paciente que yo tenga, tengo que hacerle seguimiento de su albúmina en orina, que la microalbuminuria está relacionada con disfunción microvascular. En un tercio de los pacientes, con diabetes 1, vamos a observar que la tasa de filtración puede estar incrementada, incluso superior a 120 mililitros por minuto, sobre todo cuando el paciente tiene un mal control metabólico, ¿no? Ahora, si en el seguimiento de nuestros pacientes nosotros vemos que el incremento de la albúmina en orina se aumenta, entonces esto nos está marcando que el paciente está yendo hacia la progresión de la enfermedad, ¿ya? Les estaba comentando además que generalmente los pacientes, o muy frecuentemente los pacientes diabéticos, también tienen hipertensión. Y observen ustedes cómo la prevalencia de la hipertensión está más asociada a diabetes tipo 2, desde un rango de 70 hasta 90%, menor que en los pacientes tipo 1, en cual en el rango
que está entre 40 y 80%. El cuadro clínico de estos pacientes puede estar relacionada también a la magnitud de la proteinuria, ¿no? Y vean ustedes que cuando un paciente tiene una proteinuria basal igual o superior a 3 gramos por día, su riesgo de tener o de poder duplicar la cifra de creatinina en el tiempo se incrementa hasta 5 veces. Y el riesgo de llegar a enfermedad renal crónica terminal hasta 8 veces. Esto comparándolo con aquellos pacientes que tienen una proteinuria inicial menor a 3 gramos por día. Entonces vean que la magnitud de la proteinuria sí tiene pues una relación proporcional al riesgo de progresión de enfermedad renal crónica terminal. Un paciente que tiene nefropatía diabética tiene pues una prevalencia incrementada de tener, además de problemas renales, otros órganos afectados, como por ejemplo ser portadores de retinopatía. En los diabéticos tipo 1 casi el 100% de estos tienen retinopatía, y en los diabetes tipo 2 llega hasta el 60%. Pero también pudieran tener macroangiopatías, como por ejemplo presentar accidentes cerebrovasculares, estenosis carotidia, enfermedades coronarias, hipertrofia ventricular izquierda, así como neuropatía periférica y autonómica. Ahora, van a existir casos, por ejemplo, en los cuales un paciente diabético comienza a tener signos clínicos discordantes con su enfermedad. Paciente diabético que ustedes lo tienen ya controlado de forma adecuada y presentan rápido deterioro de la función renal o microhematuria persistente o una proteinuria intensa de aparición brusca. Entonces, en estos casos, nosotros tenemos que indicar una biopsia renal para poder precisar si esto se debe a una probable glomerulonefritis asociada, porque de ser el caso, tendríamos que darle un tratamiento diferenciado a este paciente diabético. Entonces, hay sospechas pues en los cuales un paciente diabético hay que hacerle la diferenciación de otra cosa que esté llevándolo a la proteinuria marcada. ¿Cuál es el pronóstico de estos pacientes? En la diabetes tipo 1, cuando un paciente ya tiene nefropatía diabética, ¿no? La mortalidad se incrementa y al cabo de los 10 años, la tasa acumulada de mortalidad está entre 50 y 77%. En los pacientes diabéticos tipo 2, cuando hay presencia de proteinuria, el riesgo de muerte es 4 veces mayor que en los pacientes que no cursan con proteinuria. Y la tasa acumulada de muerte a los 10 años es del 70%, comparado con los pacientes que no tienen proteinuria y que es del 45%. ¿No? En ambos casos, tanto en la diabetes tipo 1 como en la diabetes tipo 2, tanto la enfermedad renal crónica terminal como la enfermedad cardiovascular son las dos causas más importantes de muerte. Entonces, vean ustedes cuán importante es tratar de determinar el diagnóstico, las complicaciones y poder manejarlas para poder disminuir estas tasas, no solamente de progresión de enfermedad, sino también de mortalidad. ¿Cuáles serían los pilares de tratamiento para estos pacientes? Los principales tratamientos deben ser control adecuado de la glicemia, control óptimo de la hipertensión, control de los lípidos y sobre todo la restricción de proteínas en la dieta, ¿no? Cuando hablamos de control de glucosa,
Estamos refiriéndonos a uno de los factores que van a producir mayor proteinuria y por lo tanto, si nosotros tenemos un adecuado control, lo que vamos a hacer es reducir el paso de normoalbuminuria a microalbuminuria o a macroalbuminuria. Vamos a tratar de detener esa progresión de pérdida de proteínas, ¿no? ¿Qué tipo de hipoglicemiantes orales usamos? Podemos usar sulfonilurias, biguanidas, glinidas e inhibidores de DPP. Sin embargo, cuando nosotros estamos frente a un paciente que ya está con nefropatía diabética y presenta estado clínico de enfermedad renal crónica 3 o 4, las sulfonilurias y las biguanidas están contraindicadas por las complicaciones que éstas van a provocar, que generalmente son hipoglicemias, ¿ya? Para el control de la hipertensión arterial, ¿cuáles son los medicamentos que están indicados? En este caso, nuestros medicamentos de elección van a ser los IECA y los ARA2, ¿ya? Porque estos han demostrado que retrasan la aparición de microalbuminuria y disminuyen también la progresión. Disminuyen la progresión. Cuando un paciente ya tiene nefropatía establecida, el tratamiento más eficaz se basa en el IECA y en el ARA. Un momentito, discúlpeme un momentito. Un momentito. Perdón. Muy bien, estábamos hablando sobre el control de la presión. Entonces, se estaba mencionando que cuando la nefropatía está establecida, el tratamiento más eficaz se basa pues en los IECA y en los ARA2. Estos permiten reducir la albuminuria y enlentecer el descenso de la tasa de filtrado glomerular. Pero ¿cuáles son nuestros objetivos cuando nosotros tratamos de controlar la presión? En el paciente diabético debemos tener una presión arterial por debajo de 140/90. Es lo que se recomienda para obtener una adecuada renoprotección. Pero si nosotros vemos que la proteinuria es superior a 1 gramo por día, entonces el descenso de la presión tiene que ser a cifras mucho más bajas, llevarla a 130/80. Eso es nuestro objetivo y siempre empezar con IECA y ARA2. Ahora, si a pesar de utilizar dosis máxima de estos medicamentos, nosotros no logramos llegar a nuestros objetivos, tenemos que usar otro tipo de fármacos como los calcio antagonistas. Si a pesar de ello no logramos controlarlo, tenemos que utilizar diuréticos, ya sea tiazidas o diuréticos de asa, ¿ya? Algunos recomiendan también usar alfa bloqueantes e incluso hasta beta bloqueantes. Sin embargo, estos beta bloqueantes se deben reservar para aquellos pacientes que tienen una indicación, sobre todo en aquellos que son portadores de algún tipo de cardiopatía isquémica. Entonces, no olvidarnos de ello para el tratamiento de la hipertensión, IECA y ARA2. Cifras objetivos 140/90. Si el paciente tiene una proteinuria superior a 1 gramo por día, las cifras deben ser menores, 130/80. Si no lo conseguimos
con IECA o ARA2, debemos usar calcio antagonistas, tiacidas o diuréticos e incluso hasta alfa bloqueantes hasta conseguir estas metas establecidas. Si queremos usar beta bloqueantes, deberíamos reservarlo para aquellos pacientes que tienen prevención secundaria de hipertensión o de cardiopatía isquémica. ¿Y en qué casos nosotros debemos hacer restricción de proteínas? Todos los pacientes que tienen algún grado de insuficiencia renal, tenemos que darle una restricción de proteínas que vaya entre 0,6 a 0,8 gramos por kilo de peso, ¿ya? Por día. Y en esa dieta tiene que ir asociado a un 60-65% de hidratos de carbono y reducción de las grasas saturadas. Este es un cuadrito en los cuales les estoy agrupando todo lo que he estado comentando. Como, como, como prevención, debemos también tener tratamientos adicionales, concomitantes, ¿no? Por ejemplo, si dentro de los factores que nosotros vemos en el paciente, este es un paciente que es portador de dislipidemia, entonces trataremos de llevar nuestros objetivos de colesterol, HDL, LDL, a valores mencionados aquí en la diapositiva, ¿no? Con la finalidad de controlar no solo la obesidad, sino también sus lípidos, ¿no? Otra cosa que se presenta en estos pacientes es la anemia, ¿no? Entonces, cuando un paciente tiene anemia, en un paciente que es portador de nefropatía, generalmente este lo hace ponerse, lo trae a tener una calidad menor de vida del paciente. Entonces debemos tratar no solamente de mejorar la calidad de vida, sino además de ello, de disminuir los riesgos cardiovasculares que pudiera tener, ¿no? Muy bien, doctores, ¿alguna pregunta? ¿Alguna pregunta, doctores? Me parece que no hay preguntas, doctor. ¿Por qué no hay preguntas, doctoras? ¿Han entendido todo o no han entendido nada? Sí, yo sí entendí, no sé si mis compañeros sí. A ver, pregunten algo. No se queden con las dudas, doctoras, doctores. Muy bien. Si no hay preguntas, Doctor, 5 minutos. A ver, cuando estuve leyendo mencionaban que la primera causa de enfermedad renal acá en, bueno, local en Perú era la nefropatía diabética, luego la hipertensión y luego la glomerulonefritis, pero eh, no sé si en Estados Unidos es la diabética, luego la glomerulonefritis y luego la hipertensión, ¿es en ese orden? a O, nivel mundial está demostrado en diferentes estudios que la primera causa es la nefropatía diabética, la segunda causa la hipertensión. A nivel mundial, doctor. Cuando hacemos una evaluación y estudios globalizados. Ahora pudiera haber factores endémicos en determinadas regiones en las cuales pues se pudiera presentar algún tipo de enfermedades que pudieran prevalecer. Pero si hablamos a nivel mundial, estas son las dos principales causas de insuficiencia renal crónica que van a tener necesidad de tratamiento sustitutivo renal. ¿Alguna otra pregunta? Lo que quiero que quede bien establecido acá es que el riñón
como consecuencia de la diabetes te va a afectar. Y la mejor manera de hacer el seguimiento para sus pacientes diabéticos es mediante el seguimiento del principal sensor que tenemos, que es la albúmina en orina. Ese va a ser un marcador muy sensible, no solamente de diagnóstico, sino también de evolución y para el correcto tratamiento que le den a su paciente. Y no solamente se debe tratar la diabetes, sino que concomitantemente con ello tienen los pacientes diabéticos con hipertensión. Hay que tratar las dos cosas. Y si tiene más factores de riesgo cardiovasculares, hay que tratar todo ello para disminuir estos factores de riesgo. Y si tienen hábitos nocivos, disminuir, orientar al paciente a que abandone sus hábitos nocivos. ¿Ya? Muy bien. Si no hay más preguntas, denme 5 minutos. Voy a tomar un poquito de agua para empezar con la otra clase.